Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar... Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Gracias por estar nuevamente con nosotros y con nosotras aquí en www.radiovictoriagt.com, que generamos contenidos desde Guatemala, país. Son las 6:05. Hoy, 17 de abril. ¿Qué celebramos nosotros, los que vivimos de la tierra, los que retornamos a la tierra en algún momento de nuestra conciencia tierra? Celebramos nada menos que el Día de la Lucha Internacional por la Tierra, Día de las luchas campesinas. Escuche bien ello, sin campesino no hay vida, no hay comida, la comida no viene del supermercado. Y por lo tanto, a las 7:30 de la mañana hablaremos de este tema con algunos... em, trabajadores del campo de diferentes partes del continente, pero solo te dejo el mensaje que cuando vayas al supermercado o cuando estés disfrutando del desayuno, sea el producto que disfrutes, piensa que detrás de esa comida hay historia, hay cultura, hay tradición. Estás comiendo historia. Y por lo tanto, no desprecies a los campesinos y a los que tenemos aroma a sangre, a sudor agrio y a tierra húmeda. Bueno, muchas gracias por estar, Edwin Martínez. Gracias, amigos y amigas, también por estar con nosotros. Saludamos a nuestros amigos y amigas de la Radio Dignidad de Honduras. Saludamos a nuestros amigos y amigas que nos siguen por el canal de Rondas Campesinas del Perú. También allí mismo nos sigue Unidad Popular a través, no nos sigue, sino transmitimos a través de sus canales. Estamos transmitiendo también y saludamos a los que están en Minca Comunicaciones, en Aviala La Soberana, obviamente, al Carajo.org de Colombia, a la página de Codeca Guatemala y a los que nos verán por YouTube y también por X. Gracias, Edwin, por estar con nosotros, con nosotras. Bienvenido a la radio victoriagt.com. Pues la vez pasada estuvimos conversando contigo y lamentablemente tuvimos el imperfecto y se nos cayó la señal y ahora estamos retomando y en ese sentido pues salude a la audiencia y continuemos. Hoy abordaremos, amigas y amigos, sobre qué lecciones nos está dejando y nos dejó la teología de liberación en Guatemala, porque estamos preparándonos para el día 22 y 23 de este mes en Mazatenango, encuentro comunal sobre teología política, movimientos sociopolíticos y teologías de la liberación. Diferentes teólogos reflexionarán juntamente con nosotros, las comunidades organizadas en resistencia, las comunidades campesinas y también a los compañeros urbanos, sobre nuestro compromiso, qué tenemos que hacer y cómo tenemos que actuar en este contexto. Salude, por favor, Edwin, y comencemos. Muchas gracias, Solantay. Muy buenos días a todos y todas. Un gran saludo desde la tierra del Valle de Panchoy, de Antigua, con algo de frío y una gran alegría estar con ustedes nuevamente. Excelente. Muy bien, Edwin. Entonces, retomando. Usted es teólogo, tiene formación académica, pero también en su fe es católico o cristiano, cree en el compromiso cristiano, por eso está aquí y seguramente se ha formado en las vertientes de la teología de la liberación, esa fuerza teológica que surgió allá en la segunda mitad del siglo pasado. Lamentablemente, por las fuerzas también, digamos, hegemónicas dentro de la Iglesia Católica, ha sido silenciada en un determinado momento y ahora resurge en el contexto institucional. ¿Qué lecciones tú identificas de la teología y liberación en Guatemala y desde Guatemala? Muchas gracias. Sí, primero unas palabras, sí, me identifico con tu descripción. Soy católico, como diría José María Castillo, un gran teólogo que dejó de existir el año pasado. Soy un cristiano católico insatisfecho y también feliz por algunas situaciones, pero sí, he sido sobre todo formado en algunas cuestiones. Pertenecí a la orden religiosa de los frailes franciscanos menores. Realicé los estudios filosóficos en la Universidad Rafael Landívar y la teología en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de la UCA El Salvador. Y efectivamente, pues he colaborado con algunas comunidades eclesiales de base, tanto de Salvador, escuelas de teología pastoral también, y también aquí en Guatemala desde el 2007,
en el plano académico, dando clases en la Universidad Rafael Landívar, como también acompañando procesos de formación de laicos y laicas en la diócesis de Jutiapa, como señor Antonio Calderón, y en Zacapa, como señor Ángel, sí, Monseñor Ángel. También alguna que otra participación en Quiché, en la Landívar, y en Sololá también en algunos cursos, siempre con gentes de las comunidades, de laicos y laicas. Entonces, yo lo que puedo decir de las lecciones aprendidas, eh, bueno, hay mucho que decir. Yo plantearía más o menos 4 puntos. Claro, ahí se me puede ir algunas cosas. Hablar de la importancia de los sujetos históricos, el círculo virtuoso, praxis, teoría. 3, método teológico, junto a método teológico, la teopoética. Y 4, no más importante, pero el protagonismo de los laicos y laicas. Para mí serían como uno de los 4 lecciones aprendidas, o también lo que nos ha dejado la teología y nos sigue dejando. Porque te diré que, como dijo John Sobrino, desde que exista aquel pobre que todavía está y sea hombre, mujer, indígena, ladino, cualquier persona que sienta una opresión en su vida que no le deja tener la libertad de los hijos de Dios, aunque exista solamente un solo pobre, entonces la teología de la liberación será necesaria, porque precisamente va en esa línea. Número 1, acompañar el aporte, pues, ha sido rescatar el acompañamiento del sujeto histórico. Como con Medellín y con el Vaticano II, por supuesto, sí, en la Iglesia, el Vaticano II, 1965, fue la irrupción de la realidad en la Iglesia. Con Medellín, en 1969, fue la irrupción de los pobres en la Iglesia. Entonces, a partir de esto, los pobres ya no fueron vistos solamente como meros objetos de beneficencia, sino simplemente sujetos históricos. Eso supone entonces una escucha y sobre todo, por supuesto, tratarlo desde la sociología, desde todas las ciencias disciplinares, pero es interesante, una escucha humana y un acompañamiento que como Monseñor Romero tuvo, es decir, él decía, él se autodefinía como el sacerdote, como el obispo que le tocaba recoger cadáveres, es decir, una iglesia más samaritana, más atendiendo realmente a las personas en sus necesidades humanas, espirituales, si podemos hablar esta distinción. Entonces, se reconoce el sujeto histórico no solo como grandes mayorías, como masas que necesitan ser liberadas, sino como un sujeto histórico, un tú, al cual se puede escuchar, se puede hablar, y sobre todo se le debe acompañar con mucha libertad y con mucho humanismo. Yo diría eso, el primer aporte, una primera lección. El otro sería lo que habíamos hablado un poco la vez pasada, la importancia de la praxis sobre la reflexión. Digo aunque los dos se retroalimentan, es importante, o para la teología de la liberación, nace precisamente como un acto segundo. De hecho, si no hubieran laicos, laicas, catequistas, sacerdotes que se meten al ruedo, que precisamente por su fe se identifican con el Evangelio, ayudan social, política y económicamente a transformar las estructuras de la sociedad, no hubiera teología de la liberación, porque la teología de la liberación es precisamente una reflexión posterior, es una forma de palabrear, una forma de argumentar las opciones vividas y todo lo que de alguna manera estas personas o la iglesia construyeron con su práctica, con su compromiso transformador hacia esas circunstancias, que dicho sea de paso, suena bonito, pero que también tiene un coste bien fuerte. Es decir,
son vistos ante el sistema como enemigos, como gente que hay que también pues, perseguir e eliminar, no solo por pensar de forma diferente, sino porque efectivamente esos valores cristianos constituyen una amenaza al status quo, constituyen desde la fe una deslegitimación de todo lo que está pasando. Entonces, esta praxis es coherente y muy consecuente con la represión con que fueron también ellos, fue la respuesta estatal y del sistema ante esta organización y este compromiso. Ese es el punto número 2. El punto número 3, diría así rápidamente, el método teológico, aunque tiene que ver con el círculo virtuoso hermenéutico del compromiso de la praxis sobre la teoría. El método teológico es muy interesante. Lo podríamos resumir en ver, juzgar y actuar, que es el método o la forma como las conferencias episcopales, tanto Medellín y Puebla, fueron redactadas, pero sobre todo es una nueva forma de hacer teología, que no es solo desde los libros, es precisamente desde el campo, de las experiencias. Podríamos decir que hay cierta influencia de la fenomenología, por supuesto, y cierta influencia del marxismo en cierta manera, pero el pobre ya no es visto, es decir, desde la lucha de las clases sociales, sino es también un personaje que tiene una historia que hacer y que cumplir, es decir, en cuanto a su propia autoliberación y acompañarle esto. Entonces, el método, por lo tanto, es ver la realidad, escucharla, sentirla, y de alguna manera a través de esto poder interpretar después las sagradas escrituras o el texto sagrado o el magisterio de la iglesia, y que pueda aportar algo hasta esa realidad, interpretarla, enfocarla desde ese punto de vista, hacer una opción de vida en lo que es una acción, un actuar, y luego un celebrar, es decir, también implica la comunidad. Y agregando esto, ya casi para terminar esta parte, yo diría que también el método de la teología latinoamericana no es solamente una cuestión netamente racionalista, exegeta, que busca el mensaje bíblico puntual de una cita bíblica, así llamémosle académicamente. No es una forma racional tampoco de ver el evangelio, sino también es interesante cómo en esas luchas, en esas sentires, surgen muchos poetas, muchos cantores. Entonces la teología de la liberación es también poesía, es también música, es también canto, es también dibujo, es también hoy en día obras de teatro, es literatura. Entonces la teología de la liberación tiene una vertiente teopoética, es decir, a través del arte busca eso, liberar a los pueblos, ayudar a su concientización. Y por último, el protagonismo de laicos y laicas, es decir, yo diría no solo esto, sino una nueva forma de lo que en teología se llama eclesiología, una nueva forma de ser y construir iglesia. El Papa Francisco lo tiene bien claro. Él dijo al principio de su pontificado que él quería tener una iglesia de los pobres, una iglesia para los pobres. Es decir, la teología de la liberación, para bien y para mal, configuró toda una serie eclesiológica muy interesante a partir de la experiencia de América Latina. En América Latina, Víctor Codina, desaparecido teólogo jesuita Víctor Codina, es un referente en cuanto a este tema de la eclesiología nueva. Y yo diría, para comenzar a hablar, para no estar hablando yo, estos serían estos aportes, que no son pocos, y yo creo que en Guatemala es un reto muy grande, porque sí se necesita tener conciencia del pasado, estar metido en el presente y ver cómo entonces esto afecta a nuestro futuro también, para comenzar. Muchas gracias, Edwin Martínez. Como se presentó él y como también habíamos anunciado, nuestros invitados regularmente y normalmente son personas
digamos, cualificadas, por decir de alguna manera, acrisoladas, tanto en los libros como fuera del asfalto. Y Edwin está demostrando ello. Gracias por esa pedagogía que tienes para poder explicarnos sobre las lecciones que nos estaría dejando ya la teología o las teologías de la liberación en y desde Guatemala para el continente. Y yo te había planteado otra pregunta, pero me voy a atrever a que reflexionemos sobre a quemarropa, como decía uno de los también poetas jesuitas allá por Bolivia. Eh, a ver, la teología de la liberación, Edwin, en buena medida utilizó la socioanalítica marxista para poder entender y explicar, y si acaso transformar, la realidad. En estos tiempos, la socioanalítica marxista, por varias razones, ya no responde, digamos, del todo a poder, ya no es una herramienta, ya no son categorías, digamos, del todo válidas. Alguien me puede decir, pues está haciéndote contra la izquierda. No, 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 no. Lo que pasa es que ahora yo no me siento proletario, yo me siento quechua, ¿sí? La compañera no se va a sentir proletaria, se va a sentir mujer. En este momento, los que están moviendo y los que están, digamos, haciendo una suerte de lucha, incluso constituyéndose como método, son sujetos que no estaban dentro, digamos, de las categorías de la socioanalítica marxista. Es decir, los indígenas teníamos que ser o campesinos o, digamos, O urbanos, proletarios. ser sujetos de la Así. revolución, ¿sí? Igual también las mujeres, ¿no? Y si acaso apuntamos un poquito más a nuestro corpus teórico, nuestro horizonte, como es el buen vivir, donde asumimos y defendemos que la madre tierra es un sujeto con dignidad y es nuestra madre, la hermana agua, etcétera, superar el antropocentrismo, la socioanalítica marxista termina reventándose por sí misma. Ojo, no estoy en contra, no estoy dinamitando a la socioanalítica marxista, por favor, compañeros que me siguen de otro lado, solamente estoy intentando pensar en voz alta. Em, ¿Qué, qué son los desafíos en este contexto para las teologías de la liberación? Si acaso quieres seguir respondiendo, y muy bien decías tú, acompañando a la germinación del nuevo sujeto sociopolítico plurinacional, llamamos nosotros desde aquí, en el continente. ¿Cuáles son los desafíos? Muchas gracias, Montay. Una palabra cabal, lo que tú dices al principio, definitivamente de acuerdo. Eh, Solo para que los compañeros y compañeras me escuchen, por eso que la teología de la liberación, en la teología de la liberación, y gracias por esa aclaración de las teologías de la liberación, estas categorías socioanalíticas marxistas también, incluso patriarcales, es decir, incluso piensan a los pobres en un solo sujeto, o sea, una forma masificada, muy, ayudaron en su momento a una reflexión económica muy fuerte. Sin embargo, dentro de la teoría de la liberación también fueron descubriéndose otros sujetos. Y como ahora, en la primera generación de teólogos, pues habían solo hombres, pero hoy en día hay una tercera, cuarta generación de teólogos y teólogas, incluso que hablan desde una teología india, afroamericana, ecofeminista, etcétera. Entonces, efectivamente, estas categorías en su momento dieron lo que tienen que dar. Y en la teología de la liberación es muy claro este genitivo, teología de los pueblos indígenas, teología de los... Entonces, es importante. Ahora, los desafíos. Creo yo de que en Guatemala, vamos a ver. Bueno, desde mi opinión, yo diría como los abuelos, como el color blanco, como el norte, eh, para caminar hacia la cosecha, para tener una sociedad que coseche frutos de justicia, primero recordar nuestro pasado, nuestros ancestros y en la iglesia guatemalteca, latinoamericana, ha sido una iglesia martirial, una iglesia resalto esto no por el tema del sufrimiento, o sea, como que si yo estuviera exaltando la muerte y el asesinato, sino más bien lo que causó, es decir, la vida, la organización, la esperanza, pero sobre todo la vida de estas personas que lucharon contra un sistema y ahora son para nosotros considerados mártires. Yo pienso que un desafío es recordar que nuestro territorio, nuestra iglesia es una iglesia martirial. No podemos
caminar hacia el futuro sin darnos cuenta la raíz de dónde venimos. Y, por supuesto, suena un poco feo, es decir, recordar nuestras heridas, nuestra herida sangrante, pero eso nos debe configurar lo que somos. Eso, uno, yo diría. Número dos, un reto muy grande para la teología de la liberación considera también, creo yo, cambiar sus hermenéuticas o adaptar sus hermenéuticas o su método de hacer teología a un método más, llamémosle, eh, más abierto a la pluridiversidad, más abierto a la diversidad en Guatemala. Por lo tanto, hacer teología no significará un solo método, una sola mirada, sino muchísimas miradas, muchísimos sujetos históricos que cada uno desde su territorio, pues, trata de responder según su fe esto. Entonces, siento yo que la teología de la oración tiene ese reto de no monolitizarse, ser una cuestión única, sino una gran diversidad, cuyo eje fundamental pues no es ni siquiera el dogma, no es ni siquiera una cristología, sino es el reino de Dios. La transformación de nuestras situaciones según el corazón de Dios, diría yo. Y tres, el reto, pienso yo, precisamente recordando a Jesús histórico, recordando todos estos mártires, es el profetismo. Es decir, sí, y yo creo que ahí nos falta mucho. El profetismo implicaría no solo una voz que denuncie, sino que también como una propuesta. Y tal vez ahí sí, a veces en la Iglesia Católica sí hay personas, pero no se ve que todo la estructura vaya por esa línea profética, pero sí hay voces, personas, incluso no necesariamente sacerdotes, obispos bien famosos aquí en Guatemala, Monseñor Ramazzini, etcétera, etcétera, pero también hay laicos catequistas, trabajadores que desde su fe se comprometen a luchar contra el territorio. Entonces, en el territorio, contra las amenazas que ya sea la minera, la cuestión extractivista. Entonces, pienso yo que este profetismo hay que reconocerlo, hay que recobrarlo y habrá que tomar conciencia de esto. Podemos seguir viendo, pero por el momento además pienso yo que, y por último, este proceso en la Iglesia Católica se llama sinodalidad, que me parece sumamente interesante y que también hay que aprovechar, dicho sea de paso, esta ola de transformación, es decir, cómo en la Iglesia desde dentro se piensa como un ente más comunitario, más, no tanto democrático, sino un proceso desde que si se toman las decisiones, se tomarán en una escucha general, en una escucha desde las bases. Eso sería la sinodalidad, un espíritu que quiere recordar las primeras comunidades cristianas, y me parece que esto es importante también, porque eso nos hace que la iglesia pueda escuchar ese dinamismo, pues las diversas voces que tenemos. Pienso que por el momento esos son algunos retos importantes. Muchas gracias, Edwin Martínez. Celebramos y aplaudimos tu actitud de libre pensador. Y claro, cuando uno reflexiona sobre la marcha, a veces uno teme, pero claro, a ver, la prudencia hay que ir venciéndolo también y atrevernos a pensar sobre la marcha. Estamos conversando con Edwin Martínez, son las 6:28, hoy 17 de abril, Día Internacional de las Luchas Campesinas. Allá en el Brasil surgió aquello y a las 7:30 estamos nuevamente retornando con ustedes para abordar esta temática. Invitamos a los compañeros de Codeca que todavía no han confirmado su participación a que también estén presentes en este abordaje a las 7 de la mañana o 7:30 de la mañana hoy, Centroamérica, y a Oscar, al compañero de Rondas Campesinas del Perú, gracias por estar, ya va a entrar, y también a nuestro compañero Víctor Fernández del Frente Amplio de Honduras, y no sé si alguien más de Argentina se va a sumar. Para ir concluyendo, estimado Edwin, gracias por plantear el territorio como un campo teológico, del quehacer teológico. Yo creo que es un desafío gigante eso, hacer teología desde los territorios, desde las categorías de territorio, territorialidad, por un lado, y por otro lado lo que decías, la sinodalidad, es decir, recuperar la comunidad como sujeto de la teología. Importantísimo porque en esta modernidad el individuo se ha impuesto como sujeto de la teología y eso es lo que hay que ir superando y a donde hemos llegado con ello. Finalmente, tú vas a estar participando el día 22 y el 23, vas a estar acompañando a este encuentro comunal
luchadores, defensores de derechos, organizados en resistencia, etcétera, pero también van a haber teólogos, teólogas conversando sobre movimientos sociales, movimientos sociopolíticos y la teología de liberación. ¿Cuál es el mensaje, qué convocatoria le haces al país y a los que nos están siguiendo de otras partes del continente de cara a este evento y al contenido de este evento? Es importante procesos que nos impliquen un discernimiento continuo. La iglesia habla el discernimiento de los signos de los tiempos, es decir, todos los días, todos los años, todos los meses. eh, es decir, Dios se revela a través de los signos de los tiempos que asoman en la historia. Hay que aprender a discernirlos. Discernirlos no solo es eso, mirar a Dios en las cosas, sino analizar, o sea, ya entrar en un ejercicio de reflexión analítica de qué es lo que estamos pasando, en dónde encontramos a Dios, en dónde no, cuáles son los derroteros de que podemos encontrar. Entonces, en esta coyuntura política es importante esta reflexión, porque, porque el círculo de teoría práctica es importante. Si tenemos una buena teoría, si tenemos una buena reflexión, nuestras opciones de vida, nuestra práctica, así va a ser. Entonces, es un momento muy interesante, de mucha luz y de mucho... que nos puede dar mucha energía también, reunirnos y ver historias diferentes, nos alienta la esperanza también. Entonces será un momento importante, les invitamos a participar y primero Dios, ahí estaremos, ¿verdad? En el calorcito. Muchas gracias, Edwin. Gracias por tu actitud, tu disponibilidad. No siempre los colegas se levantan tan temprano para ponerse a la pantalla y Edwin, si tiene esa actitud, celebramos ello. Amigas y amigos, muchas gracias por vuestra atención. Son 6:32. Nosotros volveremos a las 7:30 hoy y mañana a las 6 de la mañana estaremos hablando con Julián Cruz Alta, un teólogo del orden dominico. Él está en México, va a estar también aquí. Antes de ponerse al avión, él va a dar también su reflexión sobre esto que estamos abordando con Edwin, lecciones, trayectoria de la teología de liberación en el continente, los sujetos sociopolíticos, etcétera. Y el viernes cerramos con una teóloga negra, afro, desde Colombia. También Maricel, ella en algún momento nos acompañará, esta vez no va a estar presente, pero sí va a estar desde la virtualidad conversando con ustedes. Así es que hay mucho que conversar y nos veremos en una hora exactamente y mañana volvemos con el tema teológico. Gracias, David. Gracias a ti, Olantais. Muchos saludos a cada uno de los que nos escuchan. Muchas gracias. Hasta entonces, chao, chao.